Muy buenos días. Hoy, 2 de julio del 2026, vamos a continuar aquí en Semillas de Esperanza con una lección más de nuestro tema, el glorioso Evangelio. Y hoy vamos a ver la lección número 26, que se titula La importancia de la resurrección de Cristo. Y bueno, al escuchar el tema de esta clase, probablemente ustedes se puedan hacer la siguiente pregunta: ¿Qué no hemos tratado la importancia de la resurrección de Cristo en todas nuestras conferencias, en todas nuestras lecciones anteriores? ¿Por qué debemos de tener una lección especial para este tema? Como lo dice nuestro manual, es imposible exagerar sobre la importancia de la resurrección de Cristo a la luz de las Escrituras. Esto no es una exageración. La resurrección es la doctrina fundacional del cristianismo y la verdad sobre la cual la fe cristiana se levanta o se destruye. Y para continuar, pues voy a permitir hacer una pausa para poner ese tiempo en manos de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu infinita bondad y misericordia que tienes para nosotros, porque eres bueno, porque tu misericordia alcanza para todos y se renueva día a día. Padre Santo, ponemos esta lección en tus manos, ponemos la palabra de verdad que vamos a mencionar el día de hoy delante de ti para que la tracemos correctamente, para que la digamos de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la interpretación total de tu palabra. Señor, por favor, guíanos, toma el control de este tiempo, Señor. Bendícenos, Señor, y permite que toda la gloria, toda la honra sea dada a ti, el único que merece recibir toda adoración y toda gloria. En tus manos ponemos esta lección en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Y tenemos que decir que la fe cristiana se levanta o se destruye a través de la doctrina de la resurrección de Cristo. De esta manera, esta doctrina es absolutamente esencial y es una verdad no negociable. Negar la resurrección de Cristo es rechazar el Evangelio. La resurrección de Cristo es el pilar central de la fe cristiana. Sin ella, el cristianismo carecería de valor. Garantiza el perdón de los pecados, valida la identidad de Jesús como Hijo de Dios, demuestra su victoria sobre la muerte y ofrece a los creyentes la esperanza de la vida eterna. La resurrección de Cristo es tan importante que uno de los requisitos para ser apóstol era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Y así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nosotros vamos al capítulo 1 de este libro, en el versículo, este primer capítulo inicia con Jesús resucitado dando instrucciones a sus apóstoles. Les ordenó que no se fueran de Jerusalén hasta que Él enviara al Espíritu Santo. Posteriormente asciende Jesús al cielo y en obediencia a Jesús, ellos regresan a Jerusalén. En algún momento, Pedro se da cuenta que es necesario completar el número de los 12 apóstoles, por lo que al estar reunidos aproximadamente 120 discípulos, les propone nombrar al sucesor de Judas, quien se había suicidado después de la traición hecha a Jesucristo. Los versículos 21 y 22 del libro de Hechos nos dicen lo siguiente: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Dos son los requisitos para ser apóstol. El primero
es haber sido testigo del ministerio terrenal de Jesús. El segundo es haber sido un testigo ocular de Cristo resucitado. Dado que no se puede negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo, la gran guerra que se libra por parte de los enemigos de Jesucristo es acerca de la resurrección. Los apóstoles fueron llamados a propagar la enseñanza y la obra de Cristo, y estas solo podrán ser validadas por su resurrección. Por esta razón, se requería ser testigo de este gran y decisivo suceso. En la primera carta de los Corintios, desde el capítulo 8, 9 y 10, Pablo está hablando de la comida sacrificada a los ídolos, y es en este contexto que escribe en el primer versículo del capítulo 9 lo siguiente. Y voy a permitirme darle lectura directamente en la escritura. Y dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La autoridad de Pablo como apóstol está siendo cuestionada por falsos maestros, y su respuesta para reafirmar su autoridad como verdadero apóstol es recordar a los corintios que había sido testigo ocular del Señor resucitado. Es decir, Pablo no solo vio una visión de Jesús en el camino de Damasco, sino una aparición auténtica de Jesús después de la de los 12. Ya que Pablo era atacado porque no era uno de los 12, los santos de Corintios eran la obra de Pablo en el Señor. Sus vidas transformadas eran prueba de su autoridad apostólica, aparte de, como ya dijimos, que él había visto al Señor resucitado. Y luego, continuando, en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos encontramos al apóstol dando los últimos consejos a su discípulo Timoteo. Estando preso en Roma y a punto de morir como mártir, podemos decir que esta carta es el testamento espiritual para su amado discípulo. Inicia en el capítulo 2 ordenándole ser fuerte en la gracia que Dios le da en Cristo Jesús, y le pide que las verdades que le ha oído enseñar a otros, ahora él las enseñe a otras personas que sean dignas de confianza, que estén capacitados para transmitirla a otros. Le pide que soporte el sufrimiento como buen soldado primero, después como buen atleta y finalmente como buen labrador. Y es en este contexto que en el versículo 8 da él el resumen de su evangelio. Y el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y aquí vemos que el verbo resucitado se traduce del verbo griego egeiro. El tiempo perfecto del verbo denota el estado continuo de la resurrección del Señor. Cristo fue resucitado de los muertos y vive para siempre. En Apocalipsis 1:18 leemos que Jesús se refiere a sí mismo como el que vive, que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Es importante recalcar que en la primera parte de este versículo, donde dice del linaje de David, Pablo destaca la plena humanidad de Jesús y confirma que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que en él se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Mientras que en la segunda parte, donde dice resucitado de los muertos, en él es el núcleo del evangelio. Este es el núcleo del evangelio. Es el triunfo sobre el pecado y la muerte,
la resurrección prueba que la vida y el mensaje de Cristo tiene poder divino y que tiene plenamente la naturaleza de Dios. La resurrección es la piedra angular de la creencia cristiana, ofreciendo la promesa de vida eterna a todos los que creen. Por otro lado, el hecho de que se considere a la resurrección una creencia esencial para la salvación de una persona revela su importancia. Así nos lo dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9. Y voy a abrir la Biblia ahí en el capítulo 9, versículo 10, que nos dice, y no solo esto, sino también, es capítulo 10, versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De acuerdo con este versículo, es imposible que un hombre sea salvo si no cree en la resurrección. Para entender bien lo que dice este versículo, es importante analizar su contexto. En el capítulo 10, Pablo está hablando del deseo de su corazón y de su oración de que los israelitas, sus compatriotas, lleguen a ser salvos. Y de que cómo le duele que ellos se aferren a la observancia de la ley. Y es en ese contexto que Pablo escribe este versículo. Pero no debemos de pensar que basta una simple confesión y creencia superficial para obtener la salvación, como algunos, tal vez de buena fe, lo han propagado. Al hablar de confesión, Pablo está hablando en un contexto de la Roma del siglo I, en donde confesar que Jesús es el Señor y que había resucitado de los muertos implicaba la prisión e incluso la muerte. El confesar que Jesús es el Señor implicaba para un gentil darle a Jesús una categoría superior a la del propio emperador. Equivalía a considerar que Él es Dios. Para un judío implicaba también el reconocimiento de que Jesús es Dios, ya que la palabra griega que se traduce como Señor es kurios. Es la traducción de Dios que en la Biblia llamada Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, se usa para el nombre propio de Dios, para yo soy, para Yahweh o para Jehová. Algo que no haría un judío o un griego a no ser que tuvieran una fe plena de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para obtener la salvación se requiere primero un arrepentimiento genuino previo y una convicción de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es reconocer quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y Dios mismo. Y también la obra que Él vino a hacer a favor de nuestras vidas y finalmente de su resurrección. Para entender mejor esto, quiero ponerles el siguiente ejemplo, que es una especie de símil que nos va a ayudar a entender la obra que Jesús hizo al venir a este mundo. Y vamos a suponer que una persona quiere comprar una casa para vivir, pero no tiene dinero. Además, no solamente no tiene dinero, sino que el dueño de la propiedad, esta persona le debe una fuerte cantidad de dinero, una suma importante del dinero. Él es amigo del hijo del propietario de esta casa y su amigo le dice, mira, no te preocupes, yo tengo el dinero que tú debes. Yo voy a pagarle a mi padre esa deuda que tú tienes para que tú puedas comprar la casa. Entonces él va,
paga la deuda, le entrega el dinero a su padre y su padre les pide el recibo correspondiente en la cual declara que esa deuda está saldada, que esa deuda está liquidada, está cancelada. Y bueno, tomando este símil como lo que hizo Jesús en la cruz, pues podemos ver que la muerte de Cristo en la cruz representa ese pago de esa deuda que teníamos. Y Dios había declarado que el único pago que justificaba el pago de esa deuda era la muerte nuestra, la muerte de nosotros como pecadores. Y lo que hizo Jesús fue eso, morir en nuestro lugar. Y bueno, hasta ahí lo entendemos plenamente, lo entendemos claramente. Pero hay un segundo aspecto que dejamos a veces de lado. Ya no le debemos al Padre nuestro amigo. Ya está liquidada nuestra deuda, pero todavía tenemos que pagar la casa. Todavía nos falta pagar la casa. Entonces nuestro amigo nos dice, mira, no te preocupes, yo tengo todavía más dinero. Voy a pagar la casa en tu lugar y te la voy a regalar. Esa es la segunda parte de la obra salvadora de Jesús. Ya está perdonada nuestra deuda, ya no tenemos que morir, ya tenemos vida eterna, pero nos hace falta la entrada al reino de Dios, la entrada, por así decirlo, al cielo. Y para entrar al cielo hay un requisito. El requisito es ser santos, porque Dios es santo y Dios no puede estar frente a alguien que no lo es. Y aunque nuestra deuda ha sido perdonada, nosotros todavía somos pecadores. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a que nosotros pudiéramos pagar el requisito para entrar al cielo, para entrar al reino de Dios, para poder estar físicamente, no solo espiritualmente como ahora, sino físicamente ante la presencia de Dios. Y lo que él hizo fue venir al mundo, de vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, ser completamente sin pecado, y eso no solo lo calificaba para ser un sustituto adecuado para nosotros, para morir en nuestro lugar, sino que además él transfirió esa santidad plena que él vivió aquí en la tierra a nosotros. Él nos las dio. Es como en este ejemplo, si nuestro amigo hubiera comprado en nuestro nombre esa casa a su padre y después nos las hubiera regalado. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y al darnos cuenta de esto, nos encontramos con que su muerte, él pagó la deuda del pecado, como ya dijimos, que teníamos con Dios, lo cual nos permitió que esa deuda fuera cancelada. Pero también Jesús, al nacer de una virgen, nació sin heredar el pecado de Adán. Y al vivir una vida completamente libre de pecado, no solamente fue, como ya les dije, el sustituto perfecto para morir en nuestro lugar, sino que también nos transfirió su vida santa a nosotros. Y de esa manera nos permitió poder entrar al cielo. Pero aquí es donde entra la resurrección. Y la resurrección es la firma del recibo. Es la autentificación de que ese recibo es válido, de que efectivamente Dios aceptó el pago que Jesucristo hizo y que Dios aceptó que la santidad de Jesús se nos fuera transferida a nosotros. Esta es la importancia de la resurrección. Sin ella, la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro lugar no es válida y su santidad no es aplicable a nuestra propia vida. Por lo tanto, si Jesús nos resucitó, aún seguiríamos en nuestros pecados y no podríamos entrar al cielo, a la presencia de Dios.
no tendríamos vida eterna. Es por ello que Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 14 al 19 y del 32, él termina argumentando esta situación. Y vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La palabra vana se traduce de la palabra griega kenos, que significa vacía, no contiene nada, significa inútil, sin contenido. Se usa para describir aquello que es infructuoso, ilusorio, falso o desprovisto de significado o importancia. El punto es que si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces el evangelio, cuyo fundamento es la resurrección de Cristo, es un evangelio sin valor, totalmente inútil. Y creer en tal evangelio también es totalmente inútil. La buena noticia es en realidad, o sería en realidad, una mala noticia. ¡Qué locura predicar sobre un hombre que todavía está muerto en la tumba! Es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Y él sigue diciendo ahora en el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Otras traducciones dicen: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Toda la vida cristiana sería una superstición existencial, inútil y sin sentido, un engaño absurdo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería falsa. La vida se reduciría a realidades crudas y aleccionadoras, sin esperanza, que perdemos si negamos la resurrección. Perdemos una fe viva, basada en hechos históricos. En la práctica, perdemos el cristianismo. Y quiero decirles algo que realmente sucedió. En el siglo XVII, el Congreso de los Estados Unidos publicó una Biblia que Thomas Jefferson editó sin ninguna referencia a lo sobrenatural. Seleccionando pasajes, se limitó exclusivamente a las enseñanzas morales de Jesús. Y esta Biblia terminaba diciendo: ahí yacía Jesús, y rodaron una gran piedra hasta la boca del sepulcro y se marcharon. Pero gracias a Dios que la Biblia no termina así, sino en esperanza viva. Pablo sigue diciendo ahora en el versículo 15 lo siguiente: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si la resurrección no fue cierta, entonces los apóstoles fueron los mayores mentirosos del mundo. Si la resurrección no fue cierta, entonces el cristianismo es una quimera, es un engaño, un espejismo y un cúmulo de ilusiones de gente engañada. Si se elimina la resurrección de Jesús, no queda nada en que basar la fe, solo en el cadáver en descomposición de un carpintero judío. Hechos menciona la resurrección 145 veces. El mensaje es: ha resucitado. El versículo 17 dice: aquellos que creen en Cristo todavía están en sus pecados. Entonces estaríamos aún bajo el control y dominio de nuestra naturaleza pecaminosa y seríamos responsables de pagar personalmente la pena de la muerte eterna. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si la resurrección de Cristo no es cierta, nos pudriremos en nuestras tumbas. Si no existe el principio de la resurrección, entonces Jesús no resucitó de los muertos. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y ha vencido la muerte de Cristo. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, entonces él no es Dios. Si Jesús no es Dios, no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados, entonces nuestros pecados no han sido pagados completamente ante Dios. Y si mis pecados no han sido completamente pagados ante Dios, entonces sigo en mis pecados. Por lo tanto, si Jesús no resucitó, no puede salvar. Y continúa diciéndonos el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras traducciones dice, somos los más dignos de lástima. ¿Esto qué significa? Significa que somos dignos de compasión. Otras traducciones dicen que somos miserables. La vida pierde todo su sentido. Si Cristo nos resucitó, entonces los cristianos somos unos tontos, miserables, que perdemos el mundo y desperdiciamos nuestra breve existencia en la tierra para no ganar nada a cambio. Pablo termina diciendo en el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El punto es, ¿por qué arriesgar su vida si no hay resurrección? No hay buenas noticias en este caso. Celebremos, como dice Isaías 22:13. Nuestro destino es la perdición. Aprovechemos la vida al máximo. Pablo introduce argumentos contra una idea absurda a una vindicación triunfal de los hechos. Es lógica y matemática la demostración. Por contradicción, es una forma de prueba que establece la verdad, su validez de una proporción como prueba indirecta. Y para terminar, hablando de la importancia de la resurrección de Cristo, voy a dar 10 razones por las cuales es importante la resurrección de Cristo. Primera, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Segundo, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte. Tercera razón, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Cuarta razón, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. 5. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Sexta razón, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Séptima razón, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen, como así lo ha hecho. Octava razón,
La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Novena razón. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitamos al igual que Él. Y finalmente, la razón número 10, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Y bien, con eso terminamos el tema de la importancia de la resurrección. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por lo que nos has enseñado el día de hoy, porque sabemos que no podemos minimizar la importancia de la resurrección. Es tan importante que ninguna argumentación, que seguir hablando de esa importancia no se justifica. Sí se justifica, porque en ella descansa el pilar del cristianismo. Creemos en Jesús como nuestro Salvador, como el Mesías y el Hijo de Dios, porque Él ha resucitado. Gracias por esta enseñanza que nos has dado. Gracias porque sabemos que el núcleo del Evangelio es ese, que Él ha resucitado de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios y que esa es la garantía de que nosotros también resucitaremos de los muertos, que no quedaremos para siempre en la tumba, como Él no quedó en la tumba. Él no vio, Él no se pudrió. Dios así lo había prometido y en el cumplimiento de la Escritura, Él así lo hizo y Él resucitó. Y nosotros también lo haremos. Ciertamente, nosotros sí nos vamos a pudrir en la tumba, pero cuando Él regrese vamos a resucitar con Él. Gracias por esa verdad. Gracias porque creemos en nuestro corazón que eso es cierto. Te pido eso en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias y los espero, como siempre, en nuestra reunión de Zoom que vamos a tener enseguida. Saludos.